Gracias con informaciones que nos dicen Madón Martínez, por ejemplo, que el polo magnético de la Tierra se está moviendo y que los científicos están desconcertados. Sí, pero que ya ha pasado el meridiano de Greenwich a 40 kilómetros por hora. Algo más que si fuéramos a todo piñón en bicicleta, creo yo, ¿no? Calculo. Pero hasta hace y si nada... Inglaterra van por la izquierda, ¿no? Sí. Lo digo hasta por lo de Greenwich. Sí. Y cuidado con la hora, ¿eh? Pero hasta hace nada ha estado desplazándose a más de 50 kilómetros por hora. Yo no sé si os acordáis que hace unos meses estuvimos hablando en la tertulia de la inversión de los polos. Es que este tema además lo tratamos y os conté que la inversión de los polos se estaba acelerando, cosa mala, rebasando las previsiones de los científicos. Y ya ha vuelto a pasar, o sea, se están confirmando esas sospechas. Esta noticia viene a corroborar estas ideas de que, bueno, aquí algo raro está pasando, esto ya, vaya muy deprisita. Y me gusta el tema de los polos porque estar viviendo este proceso que estamos viviendo ahora mismo en la humanidad es casi un privilegio, no sé si un privilegio no, pero bueno, casi un privilegio, teniendo en cuenta que la inversión de los polos se produce cada 800.000 años más o menos, ¿vale? Estamos hablando de una inversión magnética y por lo tanto también de una debilitación del campo electromagnético de la Tierra, magnético, y el proceso suele durar unos 20.000 años. Y este, en el que estamos, dio comienzo en el año 1831. Así que los científicos pues se han visto obligados a cambiar el modelo magnético mundial, que es el que utilizan los GPS, los coches, el tontón, los móviles, el Google Maps, el WACE, el ejército de Estados Unidos, todas estas cosas. Un año antes de lo previsto, porque como acabamos de mencionar, se conoce que la inversión de los polos lleva prisica, como dirían en mi pueblo. O sea, que algunos estudios, como uno que realizaron en la Universidad de Berkeley en California, dicen, esto es muy arriesgado, pero dicen que una inversión de este tipo podría tener lugar en el transcurso de una sola vida humana, una generación. Pero hasta el momento no tenemos más estudios que respalden esta teoría. Así que, si bien es cierto que ya somos unas cuantas las generaciones que estamos asistiendo en la Tierra a este cambio, pues seguramente no seremos la última en ver cómo va a acabar la cosa. Más datos, importante. El campo electromagnético está disminuyendo a razón de un 5% cada siglo. Pregunta que todos los oyentes estarán haciendo. ¿Cuándo se completará la inversión? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pues no lo sabemos, pero de hecho es difícil saberlo. Pero si ocurriera ya, sería un poco chungo. Si ocurriera durante nuestra vida, pues durante nuestra generación afectaría los sistemas de navegación, los satélites, las comunicaciones y haría falta más de una generación para adaptarnos durante largos periodos de inestabilidad en el campo magnético. De hecho, por eso los científicos llevan más de 2 décadas haciendo mediciones y registros. Y claro, imagínate que un día te despiertas y las brújulas están apuntando al sur en vez de al norte. Algo muy raro, pero es que al mismo tiempo totalmente natural. Ha ocurrido antes y está volviendo a ocurrir. Pero lo más grave es que otras consecuencias de vivir un cambio de polos, además de causar estragos en las brújulas y en los sistemas de navegación, las redes eléctricas y todo esto, es la exposición a la radiación. Es decir, por ese debilitamiento del campo electromagnético. Recordemos que el campo electromagnético de la Tierra nos protege y cuando se debilita, como se está debilitando además 10 veces más rápido de lo esperado, nos quedamos en una pérdida temporal del campo. Imaginemos ese escenario, pues nos quedaríamos expuestos a las partículas energéticas del Sol, los rayos cósmicos, cosa que podría producir mutaciones genéticas o un aumento considerable de las tasas de cáncer. Ya os digo, la cosa sería más grave aún si la inversión fuera precedida de largos periodos de comportamiento magnético inestable, cosa que ya ha pasado alguna vez también en el curso del pasado de esta historia del planeta Tierra. Y es el precio que pagamos por vivir en este planeta tan especial y tan maravilloso. Pero tranquilos, que sabemos que no es la primera vez que pasa y seguimos aquí, con lo cual extinguirnos no creo que lleguemos a extinguirnos. Un poquito rarito si nos podemos ir transformando según vamos evolucionando, ¿no? Pero bueno, extinguirnos es otra cosa. Muy bronceados. Directamente. Yo creo que estáis cayendo en la trampa de Mado. O sea, esto es una fake news como la copa de un pino. Y es que la Tierra es plana, amigos. Núcleo, ni nada de nada. O sea, ¿tú te has comprado esa app que es Fake Me? Claro. Mentiras a gusto, ¿no? Al gusto del consumidor. La Tierra es plana. El cambio climático no existe, es cosa del hombre. Son ciclos. Y los polos no se están invirtiendo. Claro, son ciclos. Eso es mentira, como el cambio climático.
A ver, broma, Josep, es evidente. A ver, no te sé el tono irónico. No, hay otro debate. Habéis mirando unos a otros, quedado todos en silencio. Ha perdido el norte. A ver si es que ha perdido el norte. Nunca mejor dicho, ¿no? Yo es que ya me he invertido, nací invertida. Hay una consecuencia menor de esto del desplazamiento del polo magnético, y es que tienen que pintar determinadas pistas de los aeropuertos, de aquellos que están más al norte o al sur, porque tienen numerados lo que son los grados del polo magnético. Entonces, en Alaska y en ese tipo de sitios. Cuando nos referimos al polo magnético, ¿a qué nos estamos refiriendo, Juanjo? Nos referimos a lo que detecta la brújula. Una cosa es el polo geográfico, que es el que entendemos, que es el que aparece en los mapas. En su sitio, eso se mantiene, sí, pero y luego lo que tenemos es el polo magnético, que evidentemente... O sea, no hay que volver a hacer los mapas. No, bueno, a ver, lo que estaba comentando Amado, todo lo que sean dispositivos que dependen del magnetismo, como GPS o como las propias brújulas, tú conforme te vas acercando, te vas subiendo hacia el norte geográfico o descendiendo hacia el sur geográfico, te vas a dar cuenta que entonces la brújula no te marca no hay una coincidencia entre ambos polos. Entonces ahí la distancia cada vez es más amplia y entonces ahí sí que tienes un problema de ubicación. Vamos, que si haces el Camino de Santiago no uses brújula porque puedes acabar en la Alpujarra granadina. Vale. Bueno, si estuviera un poquito más al norte, si estuviera por Suecia el camino, a lo mejor sí que teníamos. Déjame decir una cosa, esta vez sí es seria, y el verdadero misterio de lo que nos ha dicho Mado es ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Y hay una tremenda discusión acerca de los que piensan que hay digamos, en la corteza terrestre se está dividiendo entre Groenlandia y Alaska, y esa falla es cada vez más enorme y en consecuencia toda esa masa llevaría consigo una serie de transformaciones electromagnéticas, y otros creen que podría ser debido a un problema de presión en el núcleo terrestre, porque es quien genera combinación con otras capas superiores los iones necesarios para que nuestras brújulas y nuestros aparatos de medición pues marquen debidamente al norte. Y es verdad que han habido movimientos a lo largo de los milenios. Tanto es así, y es cierto lo que decía Mado, que han habido épocas en las que el norte magnético era el sur geográfico, para entendernos, y por lo tanto toda esta transformación, el gran misterio es saber el porqué. ¿Cuál es el causante? Y desde luego no se puede pensar que es el hombre, sino una transformación más a nivel cósmico. ¿Cuál es el responsable de este tipo de variaciones que pueden alterar de forma extraordinaria nuestro modo de vida? El 2019 se acaba, quedan muy pocos días, 8 días para que llegue el final de este año. Un año que ha sido importante, un año que ha sido bandera, Manuel Carvellal, para avistamientos de ovnis importantes. Pues así titulaba, esto es lo que pretendía por lo menos el New York Post, que estos últimos días, al terminar el año, es llamativo cómo diferentes medios de comunicación norteamericanos, al rebufo de todas las noticias que se han ido publicando y que hemos ido tratando en la mesa en relación al fenómeno OVNI y a aquello que comenzó justo exactamente hace ahora 2 años, cuando se publicó aquella información sobre el comité de ovnis del Pentágono, hace que se estén publicando varias noticias esta semana, yo he recogido un par de ellas, en medios influyentes, por personas que vienen del mundo de la prensa política o de la prensa generalista y que nunca se habían metido en el tema ovni. Y este titular es llamativo. 2019 fue el año bandera para los avistamientos de ovnis creíbles, según el New York Post. Según el Post, este año se han publicado varias informaciones muy relevantes sobre esto de los ovnis. En mayo, por ejemplo, el Pentágono admitió que investigaba los ovnis, poco después de que la Marina afirmase que se habían producido varios incidentes durante ejercicios de entrenamiento en 2004 y en 2015. En noviembre se publicó, también lo comentamos aquí, en Popular Mechanic, el testimonio de uno de los pilotos, que además afirmaba que una especie de hombres de negro habían borrado los discos duros de la Marina después de llevarse los vídeos. Creo recordar que era una noticia que había traído Juanjo. Reseñan varios incidentes ovni que ellos consideran relevantes, como el 12 de agosto en Garden State, en Nueva Jersey,
en que se produce un avistamiento muy espectacular en una autopista de un objeto triangular muy grande flotando por encima de la autopista el 1 de septiembre en Taos, Nuevo México, donde 3 cazadores tienen un encuentro cercano con 2 criaturas y al día siguiente vuelve y observan también un objeto extraño. Otro caso que a mí me parece especialmente llamativo, el 21 de septiembre, en Galípolis, en Ohio, un matrimonio compuesto por un policía, por un agente de la ley, y por su esposa, que era científico, es decir, testigos de alto nivel, protagonizan un encuentro cercano también con un objeto extraño que hace que el marido llegue a echar mano a su arma de fuego, al revólver, por el impacto emocional, ¿no? Claro, la noticia, lo relevante para mí es que esto lo publique un diario como el New York Post o otros diarios parecidos, y me recuerda un poco lo que ocurrió en la España de los 70 o en los Estados Unidos de los 50, cuando las oleadas de platillos volantes llegaban a las primeras páginas de la prensa generalista, ¿no? Aquí en España llegamos a tener aperturas de informativos, excepcionalmente, con noticias puntuales, el caso de Voronev, por ejemplo, el curso de ovnis en la Complutense, esta misma historia del Pentágono, que llegó a los informativos de televisión, pero es algo excepcional. Sin embargo, en Estados Unidos, con lo que está ocurriendo en los últimos 2 años, es muy curioso que los medios serios, entre comillas, vuelvan a prestar atención a estos temas, aunque cometen el mismo error que cometimos nosotros cuando éramos novatos en esto de la ufología. Es lógico que cuando tú llegas por primera vez al mundo de los ovnis te quedes fascinado por toda el chisporroteo del fenómeno en sí, pero bueno, nosotros ya sabemos que con el paso del tiempo hay que hacer criba y ser un poco más crítico. Pero insisto, pues es más interesante que lo que dicen, quiénes lo dicen y dónde lo están diciendo en estos momentos. Pues Manuel, mira, déjame aportar una reflexión que hacía en voz alta a través de la red social Twitter Nick Pope hace unos días y que os aseguro me puso los pelos como escarpias. Y es que él mismo se preguntaba qué sucedería si el ejército de Estados Unidos pudiera explicar racionalmente los avistamientos reportados como inexplicables por la propia Marina. Y esto era como una especie de globo sonda para conocer la opinión de los internautas. Pero ¿os imagináis que fuera así? Que todo esto hubiera sido una campaña. No sé con qué objetivo realmente, pero como ocurrió con la muñecopsia de Roswell, como ha ocurrido con infinidad de acontecimientos ufológicos relevantes, que lo que han conseguido por un lado en cuanto a credibilidad, en cuanto a presencia en los medios, después se va a la porra, porque se puede explicar todo. No, yo no lo compararía. Lo de la autopsia de Roswell fue un fraude comercial hecho por un sinvergüenza para ganar pasta exclusivamente. No tiene ningún viso de conspiración ni de nada trascendente ni especial. En este caso, a mí me parecen muy convincentes los testimonios de los pilotos, quizá porque yo he entrevistado a cientos de pilotos que han tenido experiencias muy parecidas a los pilotos de la Marina estadounidense, incluso mucho más espectaculares. O sea, realmente tampoco es que sean casos especialmente. Entiendo que, claro, cuando vienen con el sello del Pentágono, a la gente que no está familiarizada, como estos periodistas generalistas, flipen. Claro. Pero a nosotros, que ya somos perros viejos en esto, bueno, pues no tiene nada de especial. Que tengan una explicación, probablemente, como el 95 o el 98% de los casos. Que esa explicación la conozcamos algún día, eso solo dependerá de que a quien conoce el origen de ese fenómeno le interesa. Es decir, la industria armamentística en Estados Unidos mueve miles de millones de dólares. Si el origen de esos objetos tuviese algo que ver con esa industria armamentística, pues a lo mejor nunca nos enteramos. Hay un montón de deberes que tenemos por hacer en el mundo de la ufología, en mi opinión,
cosas que no se han hecho y que hay que hacer. Por ejemplo, deberíamos estar mucho más familiarizados con el mundo de la guerra electrónica, con lo que se está haciendo y con lo que se lleva haciendo décadas en el ámbito de la guerra electrónica, cómo eso influye en los sistemas de navegación, los fenómenos luminosos que puede generar. Y a lo mejor tiene que ver con eso, no lo sé. No, y lo cierto es que precisamente también este año, el 2019, ha sido un año importante. Va a haber nuevos proyectos, pero un año importante para el desarrollo de la inteligencia artificial, Silvia. Sí, así es. Bueno, la verdad es que lo que están haciendo ahora mismo es cada vez nos están enseñando más cómo están manipulando las noticias, sobre todo con las imágenes, porque lo que hacen es crear que las personas, una imagen totalmente estética como un cuadro, como puede ser la Mona Lisa, o puede ser una imagen que nos ha llegado de Salvador Dalí o cualquier otro cuadro, pues están consiguiendo a través de esa inteligencia artificial que estén hablándonos, que estén pues gesticulando constantemente. Entonces, claro, incluso no sé si recuerdo que salía Obama o salían otras personas que directamente les ponían el propio Trump, les ponían otros discursos que realmente, claro, les estaban dejando totalmente los debates alucinados. Por la cara del intermedio, que da miedo eso, es alucinante lo que están haciendo ahí con ese software. O sea, puedes ver a Juanjo cantando zarzuela, imagínate. Y tener un vídeo en que Juanjo canta zarzuela. Mal, cantándola mal. No, bueno, eso no tendría mérito. Lo raro es que la cantases bien, eso sería lo extraordinario. Bueno, pues todo eso se está haciendo a través, claro, lo hacen a través de algoritmos, a través de aplicaciones, y claro, tú tienes que dilucidar realmente es que eso que te están poniendo es o no es, con lo cual, claro, te están manipulando absolutamente todo. ¿Hasta dónde puede llegar a poner límite a ese tipo de cosas para que no te estén transmitiendo esas informaciones? Pues es una de las cosas que están intentando pues controlar, porque claro, lo llaman los deepfakes, que es como lo de la Gioconda, como lo de la perla de Vermeer, o a lo largo, imagínate, si esto ya lo han conseguido, ¿qué no van a conseguir en un futuro? O sea, que va a ser constante. Entonces, pues bueno, cada vez están haciendo también más estudios y dicen que se están sumando más medios, más foros, e incluso hasta citan un poco Wikipedia porque también la están manipulando. Entonces, claro, el tema de la inteligencia artificial, si no se le intenta poner límite o un control, pues es que también nos pueden estar dando una información que no corresponde. Aquí dimos hace también unas semanas el fraude que se había cometido manipulando con una inteligencia artificial la voz de un ejecutivo de una empresa para ordenarle a un subordinado a distancia que hiciera una transferencia de una cuenta a otra cuenta. Uh-huh. Y realmente esa voz de ese ejecutivo era falsa. Entonces, claro, el trabajador estaba escuchando a su jefe, que le estaba dando unas instrucciones muy claras de lo que tenía que hacer, y evidentemente él obedeció. Esto se puede llevar luego al tema que tú estás comentando, Silvia, con transmisiones, con videoconferencias en directo, donde tú creas que estás hablando con alguien, porque encima le estás viendo, que es un superior tuyo, y también te pueda ordenar, o un familiar incluso, que te diga cualquier cosa y a partir de ahí te pueda pensar que estás en un secuestro, que hagas cualquier tipo de movimiento y automáticamente... O imagínate con la domótica, con las casas inteligentes, eso claro, te pueden crear un lío tremendo, pero es que incluso lo están utilizando para también hacer manipulación de estudios científicos. Entonces, claro, tienes que tener muchísimo cuidado a ver qué es lo que te quieren estar colando. Estos son cosas y asuntos relativos a innovaciones que se han producido en este 2019, pero parece, Giuseppe, que en los próximos 50 años se van a producir muchas y que tienen que ver con la vida en otros mundos. Bueno, esa es una de las cuestiones que se van a explorar en los próximos 50 años, pero hay algunas más, relativas, por ejemplo, al mundo de la física, ¿no? El primer secreto seguramente es saber de dónde venimos, ¿no? El secreto del origen de nuestra existencia. Y la física, en ese sentido, ha determinado que el Big Bang produjo cantidades similares de materia de la que nosotros estamos hechos, pero sabemos que existe una cantidad igual de antimateria.
que para entendernos es la contraparte idéntica de esta materia, pero con una carga eléctrica opuesta. Lo que se preguntan los científicos es, ¿y dónde está toda esta antimateria? Y para ello van a hacer nuevas investigaciones en el gran colisionador de hadrones de Suiza para proporcionar información acerca de esta incógnita. Este podría ser uno de los primeros retos. El segundo es que van a fabricar 3 nuevos colisionadores que traen, en este caso, importantes avances. Uno de ellos, por ejemplo, sabemos que consiste en un túnel de 100 kilómetros, 100, de longitud, que rodeará Ginebra y que se valdrá de, como ya ocurre con el que conocemos, de una pasarela. ¿Qué pretenden? Bueno, al parecer con el actual, para conocer digamos, la procedencia no, es cuando colisionan las partículas, hay una serie de protones y de electrones, pues que digamos son indivisibles, y lo que pretende este nuevo túnel es que los electrones y los positrones, pues podemos saber con exactitud, digamos, dónde van a colisionar y por lo tanto estudiar todo esto. ¿Qué es lo que pretenden? Pues de entrada estudiar esta desaparición de antimateria y saber si puede estar relacionada con la existencia de materia oscura, que, como sabéis, forma parte de nuestro universo hasta en un 85%. Ellos creen que esa ausencia de antimateria podría tener una relación íntima con esta historia. Dejando de lado el mundo de la física y tal como apuntaba Bruno, ciertamente los extraterrestres nos esperan al otro lado del universo, o al menos esa es la idea que pretenden llevar a cabo los científicos en los próximos 50 años, puesto que van a poner en marcha, creo que es en el año 2021, si la memoria no me falla, el telescopio espacial James Webb, que va a cambiar o va a revolucionar la forma en la que detectamos los exoplanetas habitables, porque al contrario de los que se han desarrollado hasta ahora, que miden, digamos, la inclinación de la luz, este telescopio empleará un dispositivo que llaman coronógrafo, que lo que hace es bloquear la luz estelar. Vamos, es como si te pusieras la mano delante de los ojos y lo que haces es ir abriendo un poquito, ¿no?, los dedos para dejar pasar parte de la luz. Bueno, pues para que todo el mundo nos entienda, esto es lo que va a hacer este nuevo telescopio, que no solo tendrá la capacidad de localizar nuevos planetas, sino que también podrá determinar si reúnen las condiciones necesarias para albergar vida. Y por último, de aquí a 50 años podríamos disponer también de objetivos hasta los que emprender misiones espaciales interestelares, que es uno de los problemas que para nosotros, que nos gusta el fenómeno OVNI, pues siempre ha sido una objeción, y que se está trabajando muy intensamente en poder realizar esos viajes interestelares. Algunos hablan con velas solares, otros con otros sistemas de propulsión. Sea como sea, se cree, por ejemplo, que en la luna de Júpiter y Europa podría estar albergando formas de vida. Ojo, que nadie se lleve a engaño, no estamos hablando de Astar Sheran, sino de Oxal, ese era Oxal. Ese era Oxal, perdón, sí, tienes toda la razón. Estoy confundiendo ya los venusinos con los de... Es que ocurren estas cosas a veces, ¿no? Estamos hablando de un planeta, no, de un satélite, o de 2 satélites, que están en menos 220, vamos, un fresquillo,
poquito de rasca. Pero creen que las fuerzas gravitatorias de Júpiter, que son enormes, podrían agitar las aguas que están bajo la superficie y por lo tanto evitar que se congelaran y estar allí, desarrollando una vida microbiana. ¿Cómo podremos saberlo? Bueno, pues hay un Europa Clipper, que a mí me recuerda a los mecheros que todos hemos utilizado, cuyo lanzamiento está previsto al 2025 y que confirmará si existe o no un océano bajo la superficie, que reconocerá el terreno con el fin, en el caso de ser posible, de realizar otro tipo de misiones encaminadas a detectar a nuestros vecinos cósmicos. Parece que han intentado robar, Juanjo Sánchez Oro, han intentado robar el Santo Grial. Bueno, sí, justo. Ha sido este último sábado, es decir, no ayer, sino el anterior. Estamos hablando del Cáliz de Doña Urraca, que está en la colegiata de San Isidoro en León, y que, bueno, está toda la colegiata últimamente en obras, entonces hay una serie de andamios que en la parte exterior, con motivo de estas reformas que se están haciendo en el edificio, y parece ser que en esa noche del sábado, pues alguien aprovechó, se encaramó por encima de los andamios, llegó a forzar una de las puertas de entrada que hay ahí a la fachada, y bueno, se colaron en el interior. En ese momento parece que ya saltaron algunas de las alarmas, o por lo menos los vigilantes se percataron, los responsables del museo se percataron de esta presencia de intrusos en el edificio, avisaron a la policía y cuando llegaron, pues simplemente la policía lo único que pudo hacer fue levantar un poco el atestado de todos los destrozos que se habían cometido y nada más. Se va a reforzar la vigilancia, se han puesto ya una serie de cámaras, no llegaron a atravesar ninguna de las barreras, digamos, de más seguridad que hay ya dentro del museo, porque el propio Cáliz de Doña Urraca pues está en una urna con sensores, con cámaras, ya está todo con un cristal blindado desde el año 2014, porque hay que recordar que justo en esos años fue cuando ya adquirió mucho más protagonismo este cáliz como una alternativa al Cáliz de Valencia, como la supuesta copa que estuvo en la última cena de Jesús, gracias al estudio que hicieron Margarita Torres y José Miguel Ortega del Río, que es el libro de los Reyes del Grial. Libro también bastante polémico, porque aquí hemos ido siguiendo toda la trayectoria de este trabajo. Entonces, al principio parece que estaba muy bien documentado, luego salieron determinados arabistas, sobre todo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que no eran capaces de localizar o no coincidían con la traducción que hacían de la fuente estos autores, pero bueno, sea por una cosa o por otra, el cáliz ya se ha incorporado como un auténtico icono y referente dentro del Camino de Santiago, ahora es un reclamo más. Se han hecho ya un montón de documentales y ahora mismo pues está siendo objeto de muchísimas visitas, aprovechando eso, que está justo en el itinerario jacobeo. Entonces, bueno, no se sabe nada, por lo menos no ha trascendido nada de quién puede haber sido el que haya querido robarlo, si era una banda organizada. Si dos tíos en plan botellona. Exacto, o claro, con láseres y colgados del techo, ¿no? Claro, de momento. A mí me recuerda lo del Conce Calistino y ya ves que al final era un matao. Era el electricista y de mantenimiento. Sí. Aquí de momento embargo, nada. También sí que noto una conspiración ahí, mafias internacionales que habían robado y nada, y estaba metido en un garaje subterráneo a 12 kilómetros de Santiago. Sí, porque realmente tampoco se sabe si han querido robar. Todo el mundo sospecha que sí, porque claro, es la pieza más mediática, ¿no?, que tiene, pero claro, en la colegiata hay más objetos. Sí, que a lo mejor no iban a por eso, que era lo más complicado y querían coger otra cosa más fácil. Se ve que rompieron lo que era como más fácil, pero luego ya cuando llegaba a la zona de más dificultad, pues ahí se quedaron y desaparecieron. Lo que no se puede robar, Mado Martínez, es el sentido de la vida. Aunque tiene unas consecuencias tenerlos. El sentido, nos vamos a poner existenciales y románticos un poco aquí. ¿Sabes? Sí, venga. ¿No? Venga. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Cada uno tendrá el suyo. Los Monty Python. Sí, claro, pero te puedes preguntar por el sentido de la vida en general y por el sentido de tu vida. Claro. ¿Vale? Las dos cosas. Pero el de tu vida como que tiene más sentido para ti. Que es una pregunta que a veces nos hacemos poco y otras veces demasiado. Y hay personas que tienen las respuestas muy claras, otros que yo creo que prefieren no pensarlo, y algunos que hasta sienten auténtica frustración porque sencillamente no le encuentran sentido a la vida. O se estresan buscándolo o llegan a deprimirse incluso. En cierto modo, yo creo que estamos hablando de un concepto filosófico muy vinculado al propósito y la motivación, que a nivel muy cotidiano, yo creo, sería eso
que hace que te levantes todas las mañanas de la cama, ¿no? Un poco así con eso de decir, ese ímpetu de salir de la cama y comerte el mundo. Bueno, y la hipoteca también ayuda, ¿eh? Pagar la hipoteca también. Sobre todo cuando lo has terminado, ¿no? Claro. Hoy es una motivación. Hay numerosos estudios científicos que afirman que el sentido de la vida nos hace sentir más plenos, nos protege contra el estrés, reduce las ideas suicidas, dicen también, y hasta la incidencia de Alzheimer y el deterioro cognitivo leve en mayores. Y además, pues, si eres toxicómano o alcohólico, te será mucho más fácil desintoxicarte si tienes una motivación que dé sentido a tu vida. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Pues porque acaba de salir un estudio muy interesante al respecto en la Universidad de Carolina. Lo ha liderado Awais Aftab y afirma que el sentido de la vida es fuente de salud física y mental. Pero que si te obsesionas en buscarlo, te causa estrés. O sea que calma, que ya me estoy imaginando a más de un oyente por ahí exclamando por las esquinas: tengo que encontrarle sentido a mi vida, ¿no? Dios mío, ¿cuál es el sentido de la vida? Calma, que según este estudio, la edad, además, es determinante porque al parecer lo buscamos en la juventud, lo obtenemos en la madurez y debemos renovarlo en la vejez. No es lo mismo tener menos de 60 años que más de 60 años, ya sé que estoy diciendo una perogrullada, pero cuando eres joven, según estos investigadores, como a los 20 años, pues tú no estás seguro acerca de lo que quieres, qué vas a hacer, tu carrera, no tienes un compañero de vida, ni sabes muy bien todavía quién eres. Y a los 60 se tiene claro lo que nos ha conseguido. No te creas. Lo que pasa es que cambian las un poquito cosas. negativo, Hay estudios que dicen que cuando estás jubilado eres más feliz también, ¿eh? No te creas. Además, depende de la pensión también que te quede. Depende, que cuando comienzas a la llegar salud a los que 30, tengas. También. A ver, aquí todos estamos un poquito en esta edad de cuando comienzas a llegar a los 30, a los 40, a los 50, tienes relaciones más establecidas. Tal vez estás casado, a lo mejor tienes familia, tienes una consolidación en tu carrera profesional, te sientes más pleno y la búsqueda de sentido disminuye y el significado de tu vida aumenta. Y después de los 60 las cosas parece que empiezan a cambiar porque las personas se retiran de su trabajo y entonces comienzan a perder esa identidad que a lo mejor han volcado en el plano profesional y comienzan a desarrollar problemas de salud, algunos de sus amigos y familiares empiezan a faltar, a fallecer y es entonces cuando se ponen nuevamente a la tarea de buscar el significado de la vida porque el que tenían alguna vez pues ya no es y toca redefinirlo. Lo más importante quizá creo yo de este estudio es que viene a corroborar estudios anteriores que la presencia del significado en la vida está asociada a un mejor bienestar físico y mental, es decir, que las personas que saben para qué viven y resuelven los problemas cotidianos viven mejor, tanto mental como físicamente, mientras que la búsqueda de significado en la vida puede estar asociada a un peor estado mental, bienestar, de funcionamiento cognitivo. Las personas que no han encontrado sentido a sus vidas y lo buscan repetidamente sin conseguirlo, se sienten frustrados en este tema, sienten estrés y es un estrés que perjudica a su salud física y mental. Recordan también asimismo que hay otros estudios que nos hablan de la predisposición genética a sentirse felices y con una vida con sentido, marcadores que siempre marcan la diferencia, pero que en ningún caso tienen por qué ser determinantes, no al determinismo biológico. Hay muchos otros factores que también influyen. De hecho, ese es uno de los grandes éxitos de la psiquiatría y la psicología, desarrollar terapias que puedan ayudar a las personas que no se sienten felices o se encuentran mal, perdidas y sin un propósito, a encontrarlo y a encontrarse bien y sentirse felices. Este estudio, de hecho, tiene visos de futuro, abordará más fases y los investigadores ahora quieren analizar otras áreas como la sabiduría y la compasión y cómo estos factores que podemos cultivar, porque todos podemos cultivar el conocimiento y la compasión, impactan en el significado de la vida. Y yo quiero acabar solo con una pregunta a todos vosotros, también a los oyentes, y aviso que no es fácil de responder. ¿Cuál es el sentido de vuestra vida? ¡Wow! La rosa de los vientos. ¿No? Creo que está bien, ¿no? Eso es un poco políticamente correcto, ¿no? Bueno, sí. Es que me miraba Bruno de una manera que digo, voy a tener que decirlo porque... Con las gafas y no te veía, a lo mejor no ves. Me estaba intimidando. Me está costando encontrarlo. Yo creo que sigo persiguiendo marcianos, sino como no yo los creo que el sentido de la vida no está en uno mismo, está en lo que otros esperan de uno. Bueno, eso es muy aburrido. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Hombre, porque... que no. Yo tampoco estoy muy de acuerdo, pero si lo has dicho tú, Bruno, tienes que estar de acuerdo, lo has dicho tú. Es decir,
en el sentido, él dice, yo no estoy de acuerdo en que ese sea el sentido de la vida. Sí, yo creo que la vida de uno no existe la independencia, existe el entregar la vida a otro. Nada más. Y lo digo como una crítica, no como una cosa positiva. Si tú estás mirándote en el espejo de lo que piensan los demás, jamás vas a ser feliz. Claro, pero es que los demás solo te quieren para su satisfacción. Tú tienes que valorar. Cambia de círculo de amigos, Bruno. Cambia de círculo de amigos. Claro. Ya no te llamo más al círculo secreto. Claro, digo, madre mía, me lo estás dejando, pero bien. Me lo voy a traer una semana a Alicante, lo voy a dejar nuevo, ¿eh? Ya sí, eso estaría bien. Eso sería un milagro. Pero no te le lleves en invierno y con estas aguas que habéis tenido, ¿eh? Con 24 grados hemos estado en Alicante hoy, ¿eh? Bueno, hoy maravilloso, un torneo de pádel maravilloso. La mía, dando envidia. Así como no va a estar ella tan feliz del sentido de la vida. El sentido de la vida es sentirte bien contigo mismo. Eso es el sentido de la vida. Esa es la clave. Tener buen tiempo. Claro. O sea que nadie encuentra el sentido de la vida. A ratitos. He dicho la rosa de los vientos, pero nadie me secunda. Vosotros veréis. Oye, pues es un sentido, pues es uno de los tantos propósitos de la vida, ¿no? Ahí, Mado, bien. El sentido de la vida es aguantarse y jorobarse, no hay otro sentido. Dilo. Llegará el día de la muerte. Hoy, Bruno? Llegará el día de la muerte. Puñetas, ha comido puñetas. Joroba, ya me toca morirme, me cago en la leche. No, hasta el 8 de enero va a estar así, hay que aguantarlo. Hasta el 8 de enero, ¿por qué? Hasta que pasen los Reyes va a estar insoportable. Macho. Los Reyes son el día 6, ¿eh, Manuel? Ya, pero como tú tienes el efecto rebote, te dura un par de días más. Ay, bueno, Manuel, cuéntanos, en más noticias, en más informaciones. Por ejemplo, háblales de Frankenstein, ya que estamos hablando de la Navidad. Silvia. Lo de Frankenstein está tremendo. Está tremendo, vamos, lo tengo recientito. Claro, es que estamos en Navidad. Sí, pero ¿por qué? Porque independientemente de todo, eso es el musical. Por el gobierno Frankenstein. También. Es porque también se regalan muchos libros. Y entonces el clásico de Frankenstein siempre es algo con el que aciertas sí o sí. Y entonces, ¿cuál es la nueva información que ha salido? Pues que sabéis que siempre hay muchísimas teorías sobre en qué se inspiró Mary Shelley para crear Frankenstein. Y entonces han vuelto a retomar uno de los asuntos que dicen que es que seguramente en 1816, cuando ella estuvo con su chico y con Lord Byron, estuvieron ahí pues pasando ese verano boreal, que era un invierno que se prolongó por el tema del volcán Tambora, creo que se llama. Bueno, pues el asunto es que ahí estuvieron creando todos a ver qué era lo que escribían, y dicen que ella seguramente se inspiraría en un castillo de Alemania que se llama así, se llama el Castillo Frankenstein, y que viene de origen de una familia que es, a ver si encuentro el nombrecito, porque él se hacía llamar Van und zu Frankenstein, aunque en realidad no se llamaba él así, sino que él se llamaba Konrad Reith von Breuberg. Bueno, pues este señor fue el que construyó el castillo Frankenstein, es del siglo XIII, de 1200 y pico, y dicen que seguramente ella fue allí. ¿Y por qué? ¿Qué tiene de relación? Pues en realidad no es con relación a quien construyó el castillo y las personas que le dieron nombre, sino es a un científico que se llama Johann Conrad Dippel, y bueno, pues este señor se le conoce, ya ha pasado la historia, como el descubridor del aceite que lleva su nombre. Es un aceite Dippel, que es un aceite que además se ha estado utilizando para desnaturalizar alcohol, y que supuestamente también se utilizó en su momento para envenenar el agua en los depósitos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿cómo se consigue este aceite? Bueno, pues este señor hacía procesos alquímicos en este castillo, en Frankenstein. Y lo que conseguía, ese aceite era una cosa espesa, marrón, con un pestuzo que te mueres, y entonces era a base de destilar huesos descompuestos.
Jolines, qué rico. Monísimo. Se supone que él lo hacía para, que le dicen que era como una textura que parecía alquitrán líquido. Como el aceite de argán. Más o menos. Bueno, entonces él se supone que lo que hacía era experimentar con huesos y carne de animales hervidos con el objetivo de sanar a personas endemoniadas. ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, pues este señor incluso escribió un libro, un tratado, que el tratado tiene un nombrecito también un poquito curioso, y bueno, lo que ha dado pie es a una leyenda negra un poco en torno a él. Entonces, como hacía todo esto con los animales y lo hacía en este castillo, la gente empezó a contar que este señor lo que hacía era robar cadáveres. Y entonces esos cadáveres se los llevaba al castillo, los troceaba, los unía, patatín patatán, y entonces, claro, al final creaba lo que luego, más o menos, la llegó el rumor a Mary Shelley. Entonces, a la pobrecita ahora resulta que de creativa nada, según esta hipótesis, sino que realmente lo que hizo fue limitarse a contar la leyenda de este Dippel, que creó este aceite y que tenía pues el supuesto rumor y leyenda de que robaba cadáveres y los troceaba y que hacía experimentos con ellos, y que claro, pues entonces el nombre de Frankenstein no lo creó Mary Shelley porque lo copió del castillo. Lo de trocear cadáveres y crear ahí un monstruito, pues tampoco mucho, porque en realidad ya lo hacía este señor, que era una leyenda que contaba a la gente, cuando en realidad lo que hacía era esta porquería de aceite que luego se supone que venía bien para lo de desnaturalizar el alcohol, pero vamos, para poca cosa más. Con lo cual, ¿qué fue lo que ella creó? Pues sí, que al final le metías ahí la electricidad, pero también dicen que lo cogió de otra cosa, o sea que ella lo que hizo fue también, pues eso, igual como su monstruo. He cogido datos de aquí, de allá, y luego ya le dio ahí su forma. Pero eso es como los buenos cocineros. Exactamente. ¿No? Claro. A ver, que no se te oye. Yo pienso que sí que fue creativa, enormemente creativa. Claro. Esas cosas la inspiraron. Creo que todos los escritores se inspiran en leyendas, en historias, se documentan para construir sus historias. Yo soy una apasionada de Mary Shelley. Tengo no sé cuántas versiones de Frankenstein, tengo biografías suyas. Creo que también hizo un trabajo de exorcizar sus propios demonios en esa obra en la que creo que Frankenstein era su padre, porque su padre, no olvidemos que estaba casado con Mary Wollstonecraft, la que la feminista, la que escribió La Vindicación de los Derechos de la Mujer, que a ella la educaron para ser, bueno, dentro de esos valores de libertad, de feminismo, de independencia, y que luego su padre no le permitió ejercerlos, que fue como ese creador. Su padre fue el que creó a esa Mary Shelley monstruo, que luego renegó de ella, como hizo Víctor Frankenstein. A esos niños que no dejan de morir en la novela siempre, esos hijos suyos, ¿no? Como ella hace toda esa trama, esa creación, y plasma ahí ese monstruo moderno, el Prometeo, el nuevo sí, Prometeo. Es una obra de arte, es impresionante. Yo la tengo ahí como una de las grandes heroínas literarias de mi vida. Que sí, pero que esto ya te digo que lo que hacen es intentar como quitarle el valor, que ese es el problema. Y una curiosidad solamente de tal Dippel, porque también tenía tela este señor. Resulta que él mantenía que el ser humano tiene alma y que ésta puede ser trasladada de un cuerpo a otro mediante un embudo. Porque como lo destilaba todo. Esto, por ejemplo, nos lo puede enseñar. Esto porque era no la sé. Salsa Dippel, ¿no? Sí, tiene enseñanzas sobre la momona, Manuel Carroyal. Un cerebro agujereado, ¿no? Sí, me ha sorprendido este artículo. Es que me ha llamado mucho la atención, me ha hecho pensar mucho y me ha parecido interesante compartirlo con vosotros. A ver si os sugiere algo también. Esta semana Daniel Mediavilla publicaba una reflexión inspirado en la traducción al castellano de un libro de Sean Kim, del que ya hemos hablado en varias ocasiones en la tertulia, Una historia insólita de la neurología, donde se trata... Hoy estamos muy existencialistas. Él plantea que aparentemente todos sabemos quiénes somos, ¿no? Tú sabes que eres Silvia, tú sabes que eres Bruno, Juanjo es Dios. A veces. Yo soy Manuel. Todos creemos que sabemos quiénes somos y quiénes son las personas que nos rodean. Sin embargo, la historia de la neurología ha demostrado
que una lesión cerebral puede cambiar toda tu forma de percibir la realidad, incluso de percibirte a ti mismo. Y menciona varios casos realmente vertiginosos, porque esta convicción de que todos sabemos quiénes somos y quiénes nos rodean, en el ámbito, cuando se traslada al ámbito de religión, o sea, evidentemente esto lo sabemos a lo largo de toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, y si lo trasladamos al ámbito religioso, hay incluso quien piensa que esa conciencia sobrevive a la muerte y puede continuar por toda la eternidad como individuos pensantes. Uh-huh. Sin embargo, la realidad neurológica es muy diferente. Y hay casos absolutamente alucinantes en la historia médica. Uno de los más famosos, probablemente el más famoso, es el de Phineas Cage, que a mediados del siglo XIX, él tenía 25 años, durante toda su vida había sido un chico muy sociable, con una vida social muy activa, muy querido por su comunidad, pero ese día él trabajaba en una instalación de los raíles de ferrocarril, se produce una explosión y una barra de hierro sale volando y le atraviesa el cráneo. Él ni siquiera perdió la conciencia, en todo momento fue consciente de esa barra de hierro que le entró por el mentón y le salió por la parte de arriba del cogote. Fue sometido a unas curas de urgencias, sobrevivió, pero a partir de ese momento se convirtió en otra persona, en una persona diferente. No perdió ninguna capacidad de lenguaje, como ha ocurrido en otros casos, pero es como si hubiese sido poseído por otra identidad diferente. En la Guerra de Secesión se recoge las investigaciones del doctor Silas Weil Mitchell en la Guerra Civil Americana, que él trató a muchos soldados que sufrieron lesiones y amputaciones en la Guerra Civil Americana, uh-huh, y que hablaban de que ellos seguían sintiendo el famoso efecto fantasma, del miembro fantasma, ¿no? Sí. Sobre todo, él se dio cuenta de que los miembros amputados de la mitad superior del cuerpo producían ese efecto fantasma con mucha más claridad, por ejemplo, las amputaciones de dedos o de manos, ¿no? Los soldados aseguraban que seguían sintiendo sus dedos y sus manos a pesar de que ya no los tenían. Me llama mucho la atención que incluso él reseña en sus notas casos de amputaciones del pene en soldados en que el cerebro podía seguir produciendo orgasmos a pesar de que el pene ya no existía. Fijaos qué cosa más alucinante. Pero lo que me ha dejado ya realmente flipado es todo lo que se hizo en la Segunda Guerra Mundial con soldados aliados que habían caído prisioneros en Singapur, por ejemplo, que habían estado sometidos a una dieta muy pobre de arroz refinado en los campos de concentración japoneses, por ejemplo, y que a causa de esa dieta ellos contraían el beriberi, que es una enfermedad carencial que provoca problemas cardíacos, tics, anorexia, pero que además, otro de los efectos secundarios, es que los convierte en grandes mentirosos. Es decir, una carencia alimenticia, el déficit de vitamina B1, que es un elemento que sirve para extraer la energía de la glucosa, que es fundamental para el cerebro, uh-huh, y que además produce algunos neurotransmisores, hacía que cuando regresaban a los Estados Unidos y los médicos los estaban tratando, quienes habían sufrido esa carencia de una vitamina, por ejemplo, el médico les preguntaba, ¿tú has estado cabalgando conmigo en un corcel negro? Y el tío reconstruía una historia totalmente falsa, como si fuese real. Es decir, que una lesión cerebral, una carencia alimenticia puede llegar a cambiar tanto nuestra personalidad como para convertirnos en otra persona. Muy rápidamente menciona, por ejemplo, otros casos de personas que por una lesión cerebral pierden el lenguaje, de repente dejan de recordar cómo se hablaba español, tienen visiones sobrenaturales, percepción de aparentemente otras realidades que evidentemente son ficticias.
pero que demuestra cómo lo frágil que puede ser nuestro cerebro, aunque al revés ocurre también lo contrario, porque hablan de los casos de soldados, por ejemplo, que en una batalla han perdido el rostro, han perdido la cara, y sin embargo siguen manteniendo su yo más íntimo interno, ciegos que aprenden a visualizar el mundo a través de los ecos que les devuelven los golpes del bastón, como si fuese el radar de los murciélagos. O sea, a ver, Juanjo, ¿qué querías Sí, ¿no? De esta línea, ¿no? De lo difícil que es saber esto de qué es exactamente el yo. Hay toda una línea de experimentos que se hicieron durante mucho tiempo, se estuvo practicando, no sé si se sigue haciendo hoy en día, creo que ya no, o salvo en casos muy extremos, que aquellas personas que tenían epilepsia, para evitar que se les extendiera por todo el cerebro, cuando es una epilepsia muy, muy grave, lo que hacen es que les cortan el cuerpo calloso y los dos hemisferios quedan aislados. Entonces, claro, aprovechando ese tipo de cirugía, se hicieron muchísimos experimentos, sobre todo en los años 60, cuando se empieza a hacer, para ver realmente qué es lo que ocurre, cómo procesamos la información, la percepción, etcétera. Y hay una conferencia muy interesante de Ramachandran, que es uno de los grandes neurólogos contemporáneos, que lo que hizo fue someter a cada hemisferio una pregunta distinta. Como sabéis, tenemos hemisferios que en principio están un poco más especializados, uno como que es más racional, otro más emocional, y a la vez operan o gobiernan distintas partes del cuerpo. Entonces uno gobierna el habla y otro gobierna, por ejemplo, pues la parte motriz. Entonces lo que hacía es que le preguntaba, le decía al sujeto, ¿tú crees en Dios? Dímelo con la boca. Y entonces decía, sí. Y dice, y ahora escríbeme, ¿crees en Dios? Y escribía, no. Y era el mismo individuo. Es que se ha poseído. Con el Matías Rosavientos en Twitter, Milagros nos dice, buscar el sentido de la vida no tiene sentido. Bernardo señala, buscar el sentido de la vida, a propósito de lo que decíamos, buscar el sentido de la vida no puede ser intentar dar sentido a lo hecho. Y Hermes nos señala, mi sentido de la vida es hacer lo que esté en mi mano para mejorar el bienestar del ser humano en el planeta. Muy rápidamente, Juanjo Sánchez Oro, muy rápidamente, descubrimiento desmitificador o no sobre la isla de Pascua. Bueno, más que sobre los Moai, sí, más que desmitificador, yo creo que lo que hace es que amplía un poco la idea que se tenía de qué uso podían tener. Una de las teorías que aquí más hemos repetido es que estas estatuas, los Moai, pues parece que representaban, que podrían encarnar a los antepasados y que además lo que hacían era proteger con su mirada a todos los habitantes de la isla. Bueno, pues ahora hay un nuevo estudio que justamente en aquella parte, que es donde se creía que estaba la cantera, que había un montón de moais allí agrupados y que además no se habían desplazado la mayoría de ellos, supuestamente porque se habían dejado allí como a medio construir, un poco abandonados. Ahora hay un nuevo estudio de la Universidad de California que lo que dice es que realmente sí que tenían una función, que estaban allí custodiando campos de cultivo. O sea que realmente la misión sería favorecer la fertilidad de esos campos, porque estos moais que están ahí en la zona del volcán, donde ya digo se utilizaba la materia prima para poderlos tallar, pues estaban profundamente excavados. Al analizar los suelos que les rodean, se ha visto que tienen una serie de elementos que corresponden a diferentes especies vegetales, como la banana, el taro y el camote, y que son todas ellas comestibles y que indicarían que efectivamente estaríamos ante unos entornos agrícolas y que además de proteger a los vivos, a los habitantes, pues también tendrían esta misión los moais de ayudar a los campos de cultivo. Bueno, pues esa información sobre esas estatuas gigantescas, algunas de ellas, bueno, todas prácticamente enormes, algunas más gigantescas, 6 metros, que ocupan, bueno, más de 6 metros de media, pero las hay incluso más grandes, esas estatuas que todos hemos visto en alguna ocasión. Ahora en Onda Cero llegan las noticias, en la actualidad, y después continuamos unos minutos más en la tertulia Zona Cero de La Rosa de los Vientos. Son las 3, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. Las negociaciones para la investidura siguen en pausa mientras se pronuncia la Abogacía del Estado, porque los de Esquerra ya avisaron que no se reunirían más hasta ver la respuesta del Gobierno a la decisión del Tribunal de Justicia Europeo de avalar la inmunidad de Junqueras. Desde el PP esperan que dicha respuesta no esté condicionada por el posible acuerdo al que llegarán los socialistas con ERC, y en una entrevista a Europa Press, el vicesecretario de Política Territorial, Antonio González Terol. Pues está claro que el mejor amigo de Pedro Sánchez es hoy un condenado por sedición y malversación que duerme en la cárcel de Lledoners, por cierto, con un régimen penitenciario al que vamos a estar muy atentos desde el Partido Popular, porque hemos visto que el señor Junqueras ha pedido poder utilizar por videoconferencia una comunicación para dar un mitin en el Congreso de Esquerra Republicana para este fin de semana, y por tanto estaremos muy atentos a la resolución que pueda tomar la directora del centro. El sorteo extraordinario de la lotería ha dejado este domingo millones de euros repartidos por todo el país. El gordo, el 26.590, ha caído mayormente en Alicante y en Tarragona, pero también en la administración más famosa de Madrid, Natalia Las Heras. Gordo que ha caído en Doña Manolita, la administración más famosa de Madrid y que cada año reparte ilusión a miles de personas. Concha Corona, la gerente, nos cuenta que ya el sábado tuvieron el presentimiento de que darían el gordo. Está muy repartido, mucho. De hecho, nosotros ya teníamos ahí la espinilla que creíamos que íbamos a dar el gordo, porque ayer tuvimos un día complicado, yo me hice un esguince, otra hace 2 semanas, bueno, en fin, ha sido todo un poco complicadito. Entonces, teníamos ahí la espinilla, íbamos a darlo, y así ha sido. Y no se equivocaban, porque este año Doña Manolita no ha repartido solo ilusión, también mucho dinero, ya que además del número premiado con el gordo, han vendido el segundo premio, el tercero, un cuarto y 2 quintos. Algunos agraciados, como María, compraron el 10º de la suerte en el último momento. Estoy muy contenta, eufórica, gracias a la Manuelita, porque vengo siempre. El caso es que no íbamos a comprar, a las 9 casi lo compramos. Si es cuando toca, el último momento. El gordo, el 26.590, lo han vendido íntegramente por ventanilla. Con esta ya son 82 las veces que el primer premio ha caído en Doña Manolita. El número más bajo de los premiados hoy ha sido el tercero, con la combinación 750, en el quinto alambre de la quinta tabla. Un número que todos llaman feo y que estaba presente en 27 provincias, aunque no se vendió en todas. La mayoría se vendió en Granada, Girona y Lleida. Allí, un vecino se ha hecho con 18 millones de euros gracias a este número. Redacción en Cataluña, Gabriel Figueredo. Un vecino de Mollerusa compró 36 series y habría ganado 18 millones de euros. En Onda Cero hemos podido hablar con el propietario del estanco que se los vendió, Josep Saló. Un señor vino aquí, pidió este número y me preguntó la cantidad de series que había disponibles y las compró todas. Todas las que daba en aquel momento determinado. No conocerlo conozco, lo que pasa que ya te digo, no sé su domicilio, no sé exactamente dónde viven, ni su teléfono tampoco, y yo no creo que tenga el mío, porque no se lo he dado nunca tampoco. En Ripoll y en Girona se han repartido 17,5 millones de euros entre vecinos y también visitantes que han pasado por la administración El Trébol. Vendían 750 desde hace 40 años. El tercer premio también se ha repartido en otras localidades catalanas, como por ejemplo Sor, Barcelona, Esparraguera, Torelló, Arenys de Mar y Terrassa. En otros asuntos, en La Coruña, en el municipio de Curtis, un matrimonio octogenario y su hijo de 52 años han fallecido este domingo por intoxicación por monóxido de carbono que procedía de un generador eléctrico que tuvieron que encender en el sótano porque no había luz en el domicilio durante el paso del temporal Fabien. Javier Caínzos es el alcalde del municipio. Este hombre que bajó al sótano a ver el generador probablemente iba a apagarlo o ver a ver si tenía combustible y a lo mejor pues podía ser antes de ir a acostarse. Y en el mundo deportivo, el Barça acaba este año como líder de la Liga después de que el Real Madrid perdiera ayer 3 oportunidades de gol frente al Athletic. El marcador quedó a 0 y a pesar de la falta de tantos, Zidane asegura que está contento con la evolución del equipo. Muy contento de la evolución del equipo. De todas formas, como tú decías, yo creo que hemos tenido dificultades en nuestro inicio de temporada, pero yo creo que estamos mucho mejor y sobre todo estamos fuerte defensivamente. Yo creo que cada día mejor y luego, bueno, nos ha faltado hoy el gol, pero lo importante es crearse las ocasiones y yo creo que esto lo vamos a cambiar ya en 2020. Es todo la información. Vuelve a Onda Cero a las 6, a las 5 en Canarias, en Más de Uno, con Carlos Alsina y en todo momento en nuestra página web ondacero.es. Síguenos por internet en ondacero.es.
miércoles es Navidad. Y en Más de Uno tenemos ficción. Milagro en la gran ciudad. Una comedia para crédulos y descreídos. Pero entonces, ¿usted no es actor? Otra vez estamos con esas, Susan. Soy Santa Claus, ¿no me ves? El juicio más sonado de la historia. Si el señor Claus dice ser Papá Noel, su abogado debería poder demostrárselo al tribunal. ¡Orden en la sala! Es el anciano de la barba blanca quien asegura ser. Dime una cosa, Fred. ¿Cómo vamos a demostrar que yo soy quien digo ser? Honestamente, señor Claus, no tengo la más remota idea. Milagro en la gran ciudad. La mañana de Navidad en Más de Uno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos en la última hora de esta noche en La Rosa de los Vientos, una hora en la que vamos a tener fronteras del futuro, mujeres con historia y ecos del pasado y unos instantes más, unos minutos más con la actualidad, en las noticias, en la tertulia Zona Cero. Josep Guijarro nos va a comentar, por ejemplo, Josep, eso sobre las pinturas rupestres en Indonesia. Pues sí, unas pinturas que nos obligan a retrotraer digamos, la idea de pintar en las paredes de una cueva hasta 44.000 años atrás, que se dice pronto. Os quiero recordar que hasta ahora las más antiguas, correspondientes al Paleolítico Superior, estaban en Francia y se calculaba que podían estar entre los 14.000 y los 21.000 años. Pero lo que han encontrado este equipo liderado por los arqueólogos Maxime Aubert y Adam Brum, iba a decir yo Brum, es... No, eso es el miércoles, el Brum. Sí, el miércoles. Es que estas pinturas que están en una cueva llamada Leang Bulu, fue descubierta en 2017 en la isla indonesia de Celebes, pues hacen alusión a lo que podríamos llamar las primeras figuras trascendentes, es decir, en las que el ser humano empieza a pensar que existe un más allá, que existe algo especial que nos protege y nos ayuda, porque estas pinturas, que en principio combinan pues características humanas con otras animales, tienen lo que han denominado teriántropos. Mira, me ha salido a la primera, que son figuras muy extrañas que están cazando grandes mamíferos con lanzas y cuerdas. Estoy seguro que si yo estoy allí digo que son extraterrestres, obviamente, porque son de lo más extraños, y que este equipo de la Universidad de Griffith en Australia considera que son seres supernaturales de lo que podríamos denominar la piedra angular de la experiencia religiosa. Esto, como digo, nos lleva a 44.000 años atrás. ¿Cómo lo sabemos? Porque estos científicos han utilizado un sistema de medición que se conoce como degradación radiactiva del uranio, que es el que se forma en los dibujos de la cueva. Han utilizado para ello 4,5 metros de pared y ha dado como resultado una franja de edad que oscila entre los 35.100 y los 43.000
3.900. Entonces la prensa, pues para redondear, esto es como el euro, las han subido 44.000. Se trata de 8 figuras humanas, 6 animales, 2 cerdos, estos se ven perfectamente, 4 búfalos enanos que fueron, es que búfalos enanos me llega, que fueron realizados a la misma vez con pigmentos rojos en la misma línea estilística. Y como digo, estos teriántropos que están dibujados con trazos simples y muy estilizados y que tienen caras muy alargadas, hocicos y bozales y otras características propias de aves o reptiles, pero sin embargo tienen cuerpo humano. Bueno, pues en la tertulia Zona Cero con noticias, con actualidad, en la última tertulia Zona Cero antes de la Nochebuena. Manuel, ¿qué vas a hacer? Pues... ¿A Galicia vas o no? Hombre, evidentemente, pues ponerme ciego de marisco. A ver si se me pasa el constipado. No comas cabezas, sí. Déjamelas a mí. No puedo rechupetearlas. Mado Martínez, ¿dónde vas? ¿Dónde pues cenas? Pasaré, pues en Alicante y pasando envidia con Manuel, porque yo soy intolerante al marisco. Anda, mira. Pues mira, qué bien. Qué triste. No me extraña que busques el sentido de la vida, claro. Yo soy egoísta y me voy con Mado, que a mí me gusta mucho, y así ella que no lo pase mal. Juanjo Sánchez Oro, ¿dónde vas tú? Yo con la familia. Sí. Aquí en Madrid, sí. Y Josep, ¿qué haces en Nochebuena? Pues en Nochebuena estaré aquí reventando los 220 pavos que he conseguido hoy en la lotería. ¡Hala, mírale! ¡Suertudo! 2 pedreas y el reintegro del gordo, con lo cual esto hay que reventarlo. Y como sabes... O sea, 2 pedreas y el reintegro del gordo. Ahora ya sé yo cuál era la pelotita que estaba metiendo el tío en el bombo. Con razón crees en la suerte. Claro, para que veas. Para que veas, es que si crees, atraes. Esto es así. Y el día 26, como sabéis, me voy a Grecia con... Es verdad. Con un grupito de gente donde estaremos pasando el fin de año en Atenas. Así que espero pasármelo muy bien. A ti sí te tocó el gordo este año, ¿eh? De verdad, a todos los niveles. Jolines. Su bebé, de todo divino. Bueno, pues hasta aquí esta tertulia Zona Cero a tan solo 2 noches de la Nochebuena. Feliz Navidad a todos, muchas gracias. Igualmente, felices Pascuas. Un abrazo grande, besos. Después. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.